gusta tanto viajar y conocer nuevos lugares que queremos dar la vuelta al mundo. ¿Cuál es el mejor recorrido? ¿Qué medios de transporte utilizaríamos y cuánto tiempo nos llevaría? Te invitamos a conocer cada uno de los países que existen en la actualidad en un viaje muy especial. Nuestro trayecto imaginario empieza bien al norte, en Islandia. Puntualmente en Reykjavik, la capital más septentrional del planeta. Empezaremos en verano, para aprovechar que los días son más largos. Desde allí tomaremos un vuelo y 2 horas y media después aterrizaremos en Dublín, capital de Irlanda. Es que para nuestro viaje trataremos de conocer las capitales de los 195 países con reconocimiento internacional. Luego tomaremos un ferry en el que cruzaremos el mar de Irlanda. Después de desembarcar en Liverpool, iremos hasta Londres en tren. Desde allí volveremos a subirnos a un avión para llegar, en este caso, a Portugal. Ahí comenzaremos un viaje en auto durante 6 días, pasando por España, Andorra, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Lo que sigue es completar los países nórdicos que faltan. Un vuelo hacia Oslo y desde allí en tren hacia Estocolmo. Luego nos subiremos a 2 transbordadores. Primero para cruzar el mar Báltico y llegar a Finlandia. Y luego para un corto trayecto hacia Estonia. Para el siguiente tramo, en el que superaremos los 10.000 kilómetros recorridos, volveremos a alquilar un auto. De los países bálticos iremos hacia los Cárpatos, hasta llegar a Hungría, 6 días después si manejamos 8 horas por jornada. 20 días después de haber comenzado, descansaremos un poco del volante y nos subiremos a un tren para observar el centro de Europa, con 4 capitales cercanas entre sí. Desde Praga, un rápido pasaje por Liechtenstein para después ir a Suiza. Y otro microestado, Mónaco. No será el único, porque a continuación pasaremos por San Marino y el Vaticano. Y claro, es imposible llegar al Vaticano sin haber atravesado Roma. El país número 34 de nuestro viaje será Eslovenia, al que llegaremos por aire. Ahí comenzaremos una nueva travesía por tierra por los Balcanes, que incluye estos 9 países y 3.000 kilómetros solo en este trayecto. Con casi 20.000 kilómetros recorridos, es hora de dejar Europa e ir hacia Medio Oriente. Después de Turquía nos vamos hacia el este, con Armenia, Georgia y Azerbaiyán, sobre la costa del Mar Negro. En el siguiente tramo, que comienza en Irán, tendremos que estar preparados para el calor, ya que todavía seguimos en verano y las temperaturas son extremas en esta parte del globo. La travesía en este caso seguirá por tierra y atravesaremos zonas montañosas y desérticas para todo este circuito de 5.800 kilómetros y 7 países más. Como el aeropuerto de Yemen tiene muy pocas conexiones, tendremos que seguir por tierra unos 1.300 kilómetros hasta Riad, en medio de la península arábiga. A esta altura ya estaremos en octubre, por lo que las temperaturas serán algo menos extremas, no muy por encima de los 35 grados. Ahora sí podremos tomar un pequeño vuelo hacia Jordania, para no seguir conduciendo en medio del desierto. A partir de ahora habrá que tener cuidado con las fronteras que decidimos cruzar debido a los conflictos regionales. Desde Amán iremos hacia Damasco, y luego a Beirut, sobre la costa del Mediterráneo. Como no hay un ferry que conecte Beirut con Chipre, lo haremos por aire. Y del mismo modo, luego iremos hacia Israel, donde cruzaremos hacia Palestina y regresaremos para cambiar de continente. Para ir a Egipto, optamos por hacerlo por tierra, por el valor religioso e histórico que tiene. Pasaremos por la península de Sinaí y atravesaremos el puente del Canal de Suez. Después seguiremos rumbo a Trípoli. Allí tendremos que tomar 2 vuelos, uno rumbo a Malta y otro hacia Túnez, ya que no hay transbordadores entre la isla europea y el norte de África. Después de completar la costa mediterránea, tendremos un vuelo hasta Mauritania. Desde allí, ya con 40.000 kilómetros recorridos, cruzaremos a Cabo Verde. Y volveremos al continente en Senegal, donde comenzaremos una larga travesía digna del Dakar por tierra que abarcará estos 17 países y nos consumirá 20 días. Luego cruzaremos a 2 islas sobre la costa atlántica y regresaremos al continente en Gabón, desde donde continuaremos por tierra. Tomaremos un pequeño ferry para pasar de Congo a República Democrática del Congo, donde sus capitales están pegadas. A partir de allí, rodearemos el occidente y sur del continente africano, incluido un cruce por el desierto del Kalahari. Como Sudáfrica tiene 3 capitales, elegiremos la que nos queda mejor para nuestra travesía, hasta llegar a Mozambique. A esta altura ya habremos superado los 60.000 kilómetros y los 3 meses de viaje. Además, después de haber pisado 98 países, estaremos cerca de la mitad del recorrido.
Para ir a Mauricio tendremos que recurrir al avión, aunque con una escala en Johannesburgo. Luego seguimos visitando aeropuertos de islas africanas del Índico. De nuevo en el continente volveremos a viajar por tierra para esta larga travesía por el oriente de África, en donde rodearemos el lago Victoria hasta llegar al Cuerno de África. En Addis Abeba volveremos a subirnos a un avión, en este caso rumbo a dos lugares privilegiados para las playas, Seychelles y Maldivas. Desde allí, un breve paso por Sri Lanka y a continuación un viaje muy especial por el subcontinente indio, donde estaremos a una gran altura en medio de los Himalayas y nos acercamos a fin de año. Para ir de India a Pakistán, cruzaremos nada menos que por el famoso Paso de Wagah, en donde sucede esto. Allí emprenderemos un largo trajín por los 7 países terminados en Stan. En esa etapa superaremos nada menos que los 100.000 kilómetros transcurridos. Desde Astana tomaremos un vuelo para la última capital europea que quedaba, Moscú. Como tenemos que regresar hacia el este, no hay mejor alternativa que tomar el transiberiano y luego el transmongoliano para llegar a Ulan Bator. Continuaremos en el mismo tren para llegar a la última estación, la capital china. Desde allí, después de obtener los permisos correspondientes, volaremos hacia Pyongyang para uno de los momentos más especiales del viaje. A esta altura nos tomaremos una licencia. Suponemos que para el momento de nuestro viaje ya estará abierta la frontera coreana, por lo que la zona desmilitarizada ya no estará así y podremos cruzar por tierra sin problemas. La próxima parada será Tokio, la ciudad más poblada de todo el planeta. A partir de allí, iremos al sudeste asiático, primero a Filipinas y luego toda esta región por tierra. Desde Phnom Penh volaremos a Brunei y luego regresaremos al territorio continental para conocer Malasia y Singapur. Para llegar a la capital de Indonesia tomaremos un ferry que nos llevará 34 horas, allí donde no es tan claro si estamos en Asia o en Oceanía. Aprovecharemos para cruzar el país hacia el oriente, por tierra y por mar, hasta llegar a Timor Oriental. A esta altura habremos visitado 3/4 partes de todos los países que hay en el planeta y habrán pasado más de 6 meses. Lo que sigue es uno de los grandes desafíos del viaje. Después de Palaos, tendremos que recorrer de esta forma todos los países que quedan de Oceanía, que, salvo Australia y Nueva Zelanda, son bastante pequeños. Mezclaremos partes en avión y partes en embarcaciones privadas, ya que los aeropuertos tienen muy pocas conexiones. Cuando terminemos toda esta expedición por el Pacífico, ya habremos recorrido más de 150.000 kilómetros. Y habrán pasado 7 meses desde que comenzamos. Ahora sí, desde este punto recóndito del mapa no queda otra que tomar 4 vuelos para llegar a Ottawa, el primer país de América que visitamos. Como hace mucho no tomamos este medio de transporte, iremos en tren hasta Washington, D.C. Los 3.000 kilómetros de distancia que hay hasta la Ciudad de México los haremos por aire. Y desde allí sí emprenderemos una recorrida por tierra rumbo a Centroamérica. Conoceremos Belmopán, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Managua, San José y Panamá. Como se encuentra el tapón del Darién, ya no podremos seguir por tierra, por lo que aprovecharemos para completar toda esta parte de América Central insular. Primero esta zona por avión y luego por tierra entre Dominicana y Haití. Lo que sigue es recorrer los 8 países independientes de las Antillas Menores a bordo de una embarcación privada, lo que nos servirá para recorrer el oriente del Mar Caribe. Ahora sí, la recta final de nuestra vuelta al mundo. De Paramaribo saldremos por tierra hacia Georgetown, aunque tendremos un breve ferry para cruzar el río. Luego seguiremos por el norte y el oeste de Sudamérica, junto a la cordillera de los Andes. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile estarán en el recorrido, en donde nos acercaremos a los 4.000 metros de altura. Solo quedan 4 países y para llegar a Brasilia tomaremos nuestro último avión. Desde la capital brasileña iremos por el interior del país hasta llegar a Asunción. Desde allí podríamos ir por barco, pero preferimos seguir por tierra hasta Buenos Aires. En la capital argentina, ya en el otoño del hemisferio sur, tomaremos el último medio de transporte, un pequeño ferry a Montevideo, Uruguay, el país número 195 de nuestro viaje. De esta forma, 263 días después de haber salido de Reykjavik y con casi 200.000 kilómetros recorridos, que equivalen a 5 veces la circunferencia de la Tierra, habremos pisado todas las capitales del planeta. ¿Qué recorrido harías para tu propia vuelta al mundo?
Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta el final y te pedimos que nos acompañes para que podamos seguir adelante con el canal. Con un aporte mensual nos ayudarás a seguir creciendo. También podrás comprar nuestro primer libro o dar me gusta a este video. Hasta la próxima.